Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. En esta mañana en la cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estudiar la palabra de Dios, y es que no hay nada mejor que cada uno de nosotros sepamos que un día como hoy nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó. Y eso es lo que nos da a cada uno de nosotros esperanza de salvación y vida eterna. Venció la muerte, y es por eso que nosotros debemos de sentirnos dichosos de que adoramos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que está de nuestro lado y que sufrió igual que nosotros, pero no quedó en la cruz, sino que venció la muerte. Y es por eso que en esta mañana en todo el mundo se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos unimos a esa celebración como Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor a celebrar este grandioso evento de resurrección de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios en todos los evangelios narra cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó y cómo Él ya lo había desde antes profetizado, de que Él se levantaría al tercer día. Y todos estaban pendientes si eso iba a suceder o no. Pero sus apóstoles y todos los que lo seguían estaban seguros de que ese evento se iba a dar. Y estaban pendientes, por eso, de llegar y ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 28, de que, en el versículo número 1, de que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La narración de la palabra de Dios acá en el Evangelio de Mateo es bien clara, y creo de que cada uno de nosotros podemos entender cómo dice la palabra de que pasado el día de reposo, refiriéndose al día sábado, llegaron, dice, el primer día de la semana, refiriéndose al domingo, María Magdalena y la otra María, dice el Evangelio de Mateo. Y dice la narración de que cuando ellas llegaron, dice de que había habido un gran terremoto. Y era, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando, removió la piedra y se sentó, dice, sobre ella, refiriéndose a la piedra que tapaba la tumba donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura, y esto es muy característico de los ángeles, que dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es algo muy peculiar, y es algo que nosotros debemos de saber, de que la guardia romana estaba preparada para no temerle a nada. Pero dice la palabra acá de que le tuvieron miedo al aspecto del ángel y quedaron, dice, como muertos, o sea, de que se desmayaron estos guardias. Y el ángel respondió a las mujeres cuando llegaron, y esa es una pregunta, alguna respuesta que les dio muy característica y que nosotros hoy en día debemos de tener esa seguridad. Les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ahora, esa certeza, esa seguridad de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, es lo que nos da a cada uno de nosotros hoy en día como hijos de Dios también
la certeza de que un día nosotros estaremos al lado de Él, porque Él resucitó, porque Él venció la muerte. Y eso es lo que nos da la victoria también a nosotros. Eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de que nosotros vamos a tener también salvación y vida eterna. Hay algo muy especial, y es que en cada uno de nosotros hay algo, hay un poder especial que viene acompañado por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No está resucitado, refiriendo a la tumba de nuestro Señor Jesús, que estaba vacía. Jesucristo crucificado. Jesucristo venció la muerte, y cuando venció la muerte, venció todo el poderío de Satanás. Satanás, en ese momento, cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, Él estaba diciendo, todo está hecho. El pago ya ha sido dado. Y es por eso que nosotros debemos de sentirnos en esta mañana muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, entregándose a muerte por cada uno de nosotros, es que nosotros hoy tenemos victoria, es que nosotros hoy tenemos salvación, es que hoy nosotros tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Hay algo muy especial, y es que para poder hablar nosotros de resurrección, antes tenemos que hablar de muerte, porque no puede haber resurrección si no hubo muerte antes. Y nosotros tenemos que saber eso. Y a muchos hoy en día no nos gusta ni nos llama la atención el poder hablar de muerte. Nos aterra, nos da mucho temor la palabra muerte. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de saber de que un día cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por una situación tal. Si es que Cristo no viene por su iglesia antes, todos vamos a llegar a ese momento en el cual vamos a tener que enfrentar la muerte. Y aunque no nos guste hablar de ello, tenemos que hablar de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Es algo que nos desagrada, es algo que muchas veces nos da temor, y todo lo vamos a enfrentar en un momento determinado. La palabra de Dios es bien clara y dice de que así como Jesucristo resucitó, todos vamos a resucitar. Pero hay una diferencia. No todos vamos a resucitar para la vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo número 29, dice la palabra del Señor así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice la palabra de que todos vamos a resucitar. La diferencia es que unos van a salir a resurrección, mas otros, dice, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, mi amigo, cuando resucites, ¿a qué quieres resucitar? ¿Quieres resucitar salvación y de vida eterna, o quieres resucitar para recibir condenación? La pregunta está dada. Ahora, si nosotros, conociendo lo que la palabra está diciendo, si nosotros conociendo lo que la palabra nos ha dicho en este momento, en San Juan capítulo número 5, versículo número 29, que dice de que algunos van a resucitar para gloria y otros van a resucitar para vergüenza, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Sabes? Como hijos de Dios, Jesucristo pagó un precio muy especial, pagó un precio muy alto, un precio muy caro, que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Porque el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó para que tú, mi amigo, y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna fue su propia sangre. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 20, leemos la palabra de Dios y dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio.
el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó para que cada uno de nosotros obtengamos esa salvación y esa vida eterna fue la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de recibir a Jesucristo en nuestro corazón y no ser malagradecidos por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque bien claro lo dice la palabra, porque habéis sido comprados, dice, por precio, un precio tan alto que nuestro Señor tuvo que pagar. Ahora, ¿qué es el consejo que la palabra nos da? Glorificad, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, qué importante es esto. Qué importante es que cada uno de nosotros reconozcamos todo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo número 53, en el versículo número 5, leo la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional y dice así: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, hablando del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Claro, y Él dice, y Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó, dice, el castigo y el precio de la paz que ahora, mi amigo, mi hermano, gozamos nosotros. Ese precio de nuestra paz, dice, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Nosotros estábamos condenados a muerte. Nosotros estábamos condenados a una muerte eterna. Pero gracias al amor de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, es que ahora nosotros tenemos esa esperanza de salvación. Es que ahora nosotros tenemos esa seguridad de salvación y de vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Solos no podíamos obtener esa salvación. Tenía que haber alguien que viniera y pagara el precio. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el sacerdote llegaba y ofrecía un sacrificio para perdón de pecados, para poder obtener ese perdón de pecados. Ofrecía un sacrificio dentro del tabernáculo, pero dice la palabra de Dios que el sacrificio fue que nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto y que fue de una sola vez y para siempre. Y a partir de ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo murió, ya no hubo necesidad de más sacrificios. Solamente el sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros obtengamos salvación y vida eterna. Para nosotros los cristianos, la muerte no debe de ser traumática, ya que sabemos que no es sinónimo de final, sino que es un sinónimo del principio. Ahora, la raza humana está muy obsesionada por vivir. Nadie quiere morir. La gente a lo largo de todo el mundo se preocupa mucho por querer vivir más, por encontrar esa fórmula de la inmortalidad, la cual los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo, la tenemos. Y sabemos que para que nosotros podamos obtener vida eterna, simplemente tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón y aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 3, dice la palabra del Señor así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. La palabra dice, Cristo murió por nuestros, o sea que Jesucristo murió para que nosotros pudiésemos obtener ese perdón de pecados que por nuestros propios medios no lo podíamos obtener. Y dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y vuelve a recalcarlo, dice, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaba profetizado. Ya estaba dicho que esto iba a suceder y Jesucristo solo vino para darle cumplimiento a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, de que la palabra de Dios se ha cumplido, entonces nosotros tenemos que creer lo que la bendita palabra de Dios dice desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis, y que todo se va a cumplir. Y si nosotros lo creemos, entonces nosotros estamos actuando por fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Jesucristo tuvo que morir, y cuando nosotros hablamos de que va a llegar el momento en que quizás muchos vamos a morir, si es que Cristo no viene por su iglesia antes, estamos hablando de que nuestro cuerpo es una materia corruptible, porque solamente lo corruptible puede morir. Ahora, cuando nosotros hablamos de que vamos a resucitar, entonces estamos hablando de que vamos a resucitar con una naturaleza incorruptible, así como resucitó nuestro Señor Jesucristo. En la lectura que tuvimos al inicio en Mateo capítulo número 28, narra la palabra de que las mujeres llegaron y un ángel dice de que removió la piedra, pero Jesucristo ya no estaba ahí, porque Él había resucitado como Dios, con un cuerpo incorruptible, y una piedra, una tumba, no lo iba a detener. Él ya había salido de allí. El ángel movió la piedra solamente para mostrarle a aquellas mujeres de que Jesucristo había vencido la muerte y que Él ya no estaba ahí. Y así como Él venció la muerte en ese momento, con ese gran poder, ese poder es el que ha delegado para cada uno de nosotros. Siempre en la primera carta a los Corintios, en el capítulo, leo la palabra del versículo número 5. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué linda es la palabra de Dios. Y cómo la misma palabra nos conforta y nos asegura que la muerte ha sido derrotada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice la palabra, se cumplirá esta escritura y dirá, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Jesucristo es nuestra victoria. Jesucristo es nuestra victoria. Y por eso el tema de la predicación en esta mañana. Resurrección de Jesús, nuestra victoria. El versículo 55, si seguimos leyendo, dice la palabra así. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, dice la palabra, que nos da la victoria. Pero la victoria no la obtenemos por nuestros propios medios. La victoria la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso
mi amigo, de que te invito a que hagas una decisión por Jesús. Es por eso, mi amigo, que le hago esta invitación una vez más, para que pueda tomar, ¿verdad? Que pueda decidir el recibir a Jesucristo en este domingo de resurrección, que usted también pueda resucitar a una vida nueva por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted tiene que darle lugar a Jesucristo en su corazón. Usted tiene que abrir la puerta de su corazón a Jesucristo, y que ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por usted y por mí no sea inválido, sino que usted sea agradecido y reconozca que solo no puede. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes, dice, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios es bien clara. Y este versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y aquí nos está hablando a todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que quizás a veces nos sentimos defraudados, quizás a veces te has sentido decaído, quizás a veces te has sentido, ¿verdad?, que ya no puedes. Pero la palabra nos está animando a cada uno de nosotros como hijos de Dios en esta mañana, y nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Este momento por el cual estamos atravesando no debe de ser motivo para que nosotros nos sintamos defraudados. No debe de ser motivo para que nosotros nos decaigamos. No debe de ser motivo para que nos sintamos tibios, para que nos sintamos fríos, para que nos apartemos del Señor. Hoy más que nunca tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Hoy más que nunca tenemos que mantener esa comunión con el Señor, creciendo, dice la palabra, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el trabajo que nosotros como hijos de Dios hacemos constantemente, el Señor lo va a recompensar en un día muy especial. Pero tenemos que hacerlo por amor. Tenemos que hacerlo porque el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no se queda con nada. Por eso es que nosotros tenemos siempre, ¿verdad?, que estar atentos, trabajando en la obra del Señor y sabiendo de que la recompensa la vamos a obtener de Él. Este mundo en el cual nosotros vivimos sueña con vivir, sueña con tener una vida larga, sueña con lo que nosotros, los hijos de Dios, ya tenemos, que es la promesa de inmortalidad. Pero esa promesa de inmortalidad la podemos tener solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los hijos de Dios no tenemos miedo a morir, porque sabemos para dónde vamos, porque sabemos qué es lo que nos espera. Pero aquellos que no conocen, aquellos que no tienen establecido, ¿verdad?, a dónde van a llegar cuando mueran, entonces sienten temor. Pero los hijos de Dios, que sabemos qué es lo que nos espera y quién es el que nos espera, no nos da temor la muerte. Porque sabemos que hay alguien que nos está esperando. Porque sabemos de que hay alguien que venció la muerte y su nombre es Jesucristo, y Él está de nuestro lado. Ahora, nosotros sabemos de que nuestros días serán eternos, en un lugar sin peligro, en un lugar sin temor, en el cielo, donde no habrá más aflicción. Jesús no solo resucitó, sino que Él es la resurrección y la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, versículo número 25, Jesucristo dijo así: y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, yo soy, dijo Jesucristo, la resurrección
y la vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos resucitar para obtener vida eterna. Entonces, mi amigo, tienes que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otra opción, no hay otro camino. Jesús mismo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué esperanza más preciosa, qué esperanza, ¿verdad?, más segura la que los hijos de Dios tenemos. Porque dice Jesucristo: yo soy la resurrección. Y Él lo demostró, resucitando el primer día de la semana, un día domingo, como hoy. Él resucitó. Su tumba está vacía. Él no quedó clavado en la cruz. Su tumba está vacía. Él venció la muerte, y como venció la muerte, nosotros hoy tenemos, ¿verdad?, la victoria segura. Ahora, quisiera leerles Hebreos capítulo número 2, versículo número 9. Busquemos Hebreos capítulo número 2, versículo número 9. Y dice la palabra de Dios así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El sacrificio perfecto en pago de nuestros pecados lo sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, junto con eso que nosotros hacemos, junto con esa decisión que nosotros tomamos, entonces nosotros obtenemos muchos beneficios. Y uno de ellos es la seguridad de que vamos a vivir eternamente y para siempre. Ahora, Dios nos mandó a nosotros a que fuéramos y proclamáramos el Evangelio, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, dice, a salvación y a vida eterna. Es por eso que nosotros compartimos la palabra de Dios. Es por eso que tu servidor en esta mañana está compartiéndote la palabra de Dios, siendo obediente a lo que la palabra dice, que debemos de compartir la palabra del Señor, porque el Señor nos envió para nosotros llevar también salvación y vida eterna por medio de la bendita palabra de Dios. Él nos ha enviado para que nosotros llevemos sanidad, liberación, restauración y proclamar las buenas nuevas de salvación en toda la tierra. Y estas buenas noticias están aquí en la palabra de Dios. Es por eso que yo te invito a que tú puedas de una manera muy sistemática estudiar la palabra de Dios y aprender de ella y dejarte alimentar por la palabra de Dios. Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Jesucristo resucitó para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Ahora, Jesucristo estuvo como hombre aquí en la tierra. Y cuando estuvo acá como hombre, entonces Él padeció y pasó por todas las dificultades que nosotros como seres humanos pasamos. Y es por eso que nos comprende, es por eso que nos entiende en nuestras debilidades, es por eso que Él sabe que nosotros somos personas necesitadas. Y en Hebreos capítulo número 4, versículo número 15, dice la palabra del Señor así. Hebreos 4:15. Porque no tenemos, dice la palabra, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el versículo número 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra que acabamos de leer, de que Jesucristo fue tentado en todo,
según nuestra semejanza humana que tenemos. Pero ¿cuál fue la diferencia? De que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso, ¿verdad?, es lo que hace la diferencia en nosotros. Y que nosotros podamos creer en Él. Quiero leerles ese mismo versículo en otra traducción de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente. Hebreos, capítulo número 4, versículo número 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, dice la palabra, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo creo de que la palabra de Dios es bien clara y no necesita mucha explicación. La palabra está diciendo de que nos acerquemos con toda confianza. Qué bonito es cuando alguien nos da confianza a nosotros y llegamos a la casa de alguien y nos dice: esta es tu casa, siéntase como en su casa. Nos han dicho quizás en alguna ocasión cuando llegamos a visitar un familiar, un amigo. Pero aunque nos dicen casa, muchas veces no nos sentimos así. Diciendo que Jesucristo, que nos acerquemos al trono de su gracia, confianza, y que ahí nosotros vamos a recibir y encontraremos la gracia que nos necesitemos en el momento de angustia, en el momento de necesidad. Es cuando nosotros debemos de buscar el rostro de nuestro Cristo. El mundo entero está pasando en este momento por una dificultad terrible a causa de este virus, a causa de el COVID-19 o el coronavirus, como es famosamente conocido. Y muchos andamos con temor. Estamos tomando todas las precauciones debidas. Estamos dentro de nuestras casas. Salimos solamente a hacer lo necesario, o los que todavía tenemos que estar saliendo a trabajar. Tenemos que salir. Y el pánico ha causado temor en todo el mundo. Pero hay alguien que puede vencer todo eso. Hay alguien que puede traer restauración, que puede darnos, ¿verdad?, la salvación o la muerte. Que nosotros tenemos que tomarlo. ¿A quién no le gusta que le regalen cosas? ¿A quién no le gusta que le den un regalo? Y nos sentimos muchas veces ansiosos por ver qué es lo que nos han regalado. Y en esta mañana, mi amigo, Jesucristo te está dando un regalo precioso que te va a servir durante toda la vida y durante toda la eternidad si tú lo tomas hoy. Y es que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 20, dice la palabra del Señor así: mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. La palabra está confirmando que Jesucristo estuvo muerto, pero que ahora ha resucitado. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Y hay algo, ¿verdad?, en este versículo que nosotros debemos de ponerle especial atención.
Porque Cristo vino a esta tierra y vino como hombre. El momento en que la palabra de Dios dice: Cristo volverá como rey y volverá por su iglesia, volverá por los suyos, porque sonará la trompeta, dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos al Señor en las nubes. ¿Qué momento más glorioso va a ser ese en el cual nosotros podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes? Así como lo hemos recibido hoy y así como tú, mi amigo, en tu corazón, así un día, dice la palabra de Dios, de que Él nos recibirá a cada uno de nosotros en las nubes cuando venga por su iglesia. Dios ha buscado la forma de recuperar a sus hijos siempre, durante todo el tiempo. Desde el inicio, desde la creación, Él tenía un plan especial para cada uno de nosotros como creación suya, como hijos suyos. Pero el pecado entró en la tierra y el hombre se desvirtuó. Y a partir de ese momento, nuestro Padre Celestial, que es todo amor y misericordia para con nosotros, Él buscó la forma de que el hombre se volviera a Jesús. Si nosotros vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, vemos cómo nuestro Padre Celestial estableció patriarcas, estableció jueces, estableció profetas, hasta que finalmente envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio, para que nosotros pudiésemos obtener salvación y vida eterna. Un día todos vamos a compadecer delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unos para recibir un premio y otros para condenación. Incluso hasta los que no creen en Jesucristo van a resucitar para condenación. Ahora, si nosotros tenemos hoy la oportunidad de poder recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, mi amigo, no te quedes, ¿verdad? No te quedes con esa duda, ¿será cierto? ¿No será cierto? La palabra de Dios es por fe y para fe. Y sin fe, dice en el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Va a llegar el momento en el cual como hijos de Dios vamos a estar eternamente adorando a nuestro Señor Jesucristo. Para cada uno de nosotros. En Apocalipsis capítulo 6, de que él narra Juan, de que él ve descender la santa ciudad de Dios. Una ciudad preciosa que el Señor ha preparado para todos los que recibamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Una ciudad, dice, con calles de oro, con mar de cristal. Una ciudad como nunca antes se ha visto. Es la que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Es el lugar que nosotros nos podamos imaginar, pero en el lugar nosotros debemos mantenernos firmes en este tiempo en que el mundo entero está atravesando por una pandemia, en el cual el mundo entero, ¿verdad?, está atravesando por momentos de tribulación, por momentos de angustia, por momentos de desolación. Pero tienes que saber, mi amigo, que todo esto pasará, que todo esto es temporero, que todo esto se va a terminar. Esta pandemia ya va a pasar, esta pandemia ya va a terminar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que creerle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Y para Él es imposible. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 16, leo la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo
está muriéndose, dice el apóstol Pablo. Es por esto, dice, de que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. ¿Cómo podemos ver nosotros que este cuerpo mortal está muriendo cada día? Y es que nos damos cuenta cuando nosotros vemos una fotografía de hace 10 años, de hace 5 años, de hace años atrás, y vemos que nosotros estamos envejeciendo cada día. Y eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere, en que este cuerpo está muriendo cada día. Si seguimos leyendo, dice, es por esto, dice, que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo. Y es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, automáticamente, mi amigo, el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, viene a morar dentro de nosotros. ¿Y cómo es eso? Podría decirme usted. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, versículo 19, dice, o ignoráis, dice la palabra, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y nosotros nos convertimos en el templo y morada, dice, del Espíritu Santo. Nos convertimos en casa de Dios. Y eso es lo bonito. Que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, el Espíritu de Dios va con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios nos acompaña en todo momento. Y eso es algo precioso. Eso es algo muy especial. Que nosotros debemos de saber que desde el momento en el cual nosotros hacemos una decisión por Jesucristo, ya no estamos solos. Él nos acompaña en todo momento, en todo lo que hacemos, en todo lo que estamos haciendo. Él está ahí. Él va con nosotros y Él cuida de nosotros. Ahora, como lo compartí en una predicación anterior, todos tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Y el Señor no va a permitir que algo nos suceda sin que antes el propósito por el cual Él nos tiene en este lugar se cumpla. Y eso es algo muy precioso. Si seguimos leyendo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, ahora el versículo 17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Y gloria a Dios, porque dice de que las cosas que nosotros vemos se van a terminar, van a pasar, pero las cosas que no vemos son las que permanecen para siempre. Dice la palabra de Dios, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Cuando estábamos pequeños y nos congregábamos en el... No debemos de cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios lo dice, nos dijeron, yo lo creo y eso basta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se vive por fe. Mi amigo, la palabra de Dios es clara en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, dice el libro de Hebreos, que es viva y es eficaz. Y dice de que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Dios sabe las necesidades que tenés. Dios sabe por lo cual todos estamos atravesando. Dios sabe las angustias que tenemos. Estamos esperando los resultados quizás de unos exámenes. Sentimos temor de lo que el médico va a decir. Pero hay alguien que todo lo sabe. Hay alguien que todo lo puede. Y hay alguien que tiene misericordia de nosotros y su nombre es Jesucristo. Y a Él tenemos que clamarle. A Él tenemos que buscarle. A Él tenemos que seguirle. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Si nosotros queremos tener salvación de vida eterna, mi amigo, tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta que Jesucristo murió, pero que resucitó. Y ahora Él vive para siempre. Y como ahora Él vive para siempre, nosotros tenemos esa seguridad preciosa de salvación y de vida eterna. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, y unidos a Él y unidos al Padre, entonces nosotros tenemos la victoria. Ahora, si nosotros somos parte, ¿verdad?, de esta victoria que nuestro Señor Jesucristo nos da, somos victoriosos en Cristo Jesús, pero la historia no termina acá. La historia todavía no termina. La historia no terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La historia no terminó, ¿verdad?, con la muerte de Él o la derrota en la cruz del Calvario, porque Él no fue derrotado. Dice la palabra de Dios de que Él puso su vida y Él la vuelve a tomar. Ahora, nosotros no somos parte, ¿verdad?, de una historia épica donde nuestro héroe muere. No, nosotros somos parte de una historia donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo venció la muerte, sale como vencedor y nos da a nosotros el derecho también de ser vencedores. En Hebreos capítulo número 13, versículo número 20, leo la palabra de Dios y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, estamos rodeados de personas que desean vivir eternamente. Y tenemos una buena noticia que compartirles. Y es que, como ya lo hemos dicho antes, si entregas tu corazón a Jesucristo, entonces podrás vivir eternamente y para siempre. Dice el versículo que acabamos de leer: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto, os haga actos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros? Que hagamos su voluntad. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Aceptemos entonces la voluntad de Dios. Aceptemos en todo momento la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces nosotros vamos a estar agradando con nuestros actos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él debemos rendirle honor, a Él debemos de rendirle toda la gloria. Y que todo lo que hagamos de ahora en adelante no sea para el hombre, la gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él venció la muerte. Y gracias a que venció la muerte, ahora todos tenemos la seguridad de salvación. En Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que somos más.
Estas tribulaciones son momentáneas, mi amigo, mi hermano. Esto va a pasar, pero tenemos que confiar en Él. Nuestra confianza debe de estar puesta solamente en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él vamos a adorar en esta mañana. Y a Él vamos a orar en esta mañana. Le pido a usted que allí, en la intimidad de su hogar, entregue su corazón a Jesucristo, mi amigo. Que haga una decisión por Jesucristo. Muchos hermanos que nos están orando, intercediendo por usted, mi amigo, para que pueda tomar esta decisión. Y hoy sea el día de su salvación. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, una vez más, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Primeramente dándote gracias, oh Padre Celestial, por esta oportunidad de poder, mi Dios, compartir el mensaje de la palabra de Dios y haber podido llegar, Señor, a tanto hogar con necesidad. Pero ahora, mi Dios, de que tú tengas misericordia, mi Dios, de mis amigos que están viendo, Señor, este mensaje y que ahora van a hacer una decisión, que ahora, Señor, están abriendo el corazón a Jesucristo. Yo te voy a guiar, mi amigo, en una oración para que puedas entregar tu vida, tu corazón a Jesucristo. Te invito a que repitas después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda llegar delante de tu presencia. Padre, permite que Jesucristo pueda morar en mi cuerpo hoy, en mi corazón hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero seguir orando en esta mañana. Yo sé que hay diferentes necesidades. Yo sé que todo el mundo está pasando en este momento por una tribulación muy grande. Y que hay muchos hermanos, muchos amigos que están pasando por una dificultad tremenda de salud. El mundo entero está atravesando por un valle de sombra de muerte. La estadística de muerte es alta en estos momentos. Se habla de miles de muertos diarios en países como Estados Unidos, al cual, Señor, ponemos en tus manos de amor, para que tú tengas cuidado de él, Señor, para que tú tengas cuidado, mi Dios, de toda esta gente, Señor, que está atravesando, Padre bendito, en este momento por ese proceso de enfermedad y de muerte a causa del COVID-19. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, protege, salva, restaura, sana, Señor, a todas estas personas, Padre bendito, que en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel de todo el mundo, acá mismo en nuestro país, El Salvador, Señor, ya hay bastantes contagiados, Padre, y el virus se va extendiendo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como dador de la vida que eres, te suplicamos, oh Padre Celestial, que tú tengas misericordia, mi Dios, de esta tierra. Que tú tengas misericordia de este pueblo, Señor. Y que así como en el antiguo tiempo, Señor, muchas veces tú dijiste: por amor a mi siervo David, yo hago esto. Ahora te pido, mi Dios, que por amor a tus hijos, tú puedas detener, mi Dios, esta pandemia. Tú puedas detener, mi Dios, esta enfermedad que anda matando, Señor. Este virus que anda matando, Señor, a mucha gente. Padre, ten misericordia, Señor,
de esta tierra. Como en otras ocasiones tuviste misericordia, Padre, de muchos lugares. Ahora te suplico, mi Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Que tengas misericordia, mi Dios, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y que tú puedas hacer un vallado, mi Dios, alrededor de cada una de las familias, mi Dios. Y no permitas que ese ángel de la muerte llegue, Padre. Así como liberaste, mi Dios, al pueblo de Israel cuando el ángel de la muerte visitó a los egipcios. Así te pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que la sangre de Jesucristo nos limpie, guarde, Señor, y nos libre no solamente de pecado, sino también de la muerte. Sana nuestra tierra, Padre. Mi Dios, sé que hay hogares con necesidad en este momento también. Necesidad de alimento. A causa de la pandemia, Señor, a causa de la cuarentena. Yo te suplico, mi Dios, que tú mandes la provisión que este pueblo necesita, que estas familias necesitan, mi Dios. Padre, provee, Señor, alimento para cada una de las casas, Señor. Dios, que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Acompáñanos a nosotros como hijos de Dios, Señor, para poder seguir llevando, mi Dios, el mensaje de salvación y de vida. Padre, mi Dios, por tu fidelidad, gracias por toda la bendición que nos das. Ayúdanos, Señor. Llévanos siempre en el hueco de tu mano, Padre, y permite que cada uno de nosotros podamos gozar de todos los beneficios, Señor, que trae el poder estar tomado de tu mano. Que tu bendición sea sobre todos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, mi Dios. Jesús. Y amén. Gracias a cada uno de mis amados hermanos que nos pudieron acompañar en esta mañana en el estudio de la palabra de Dios. Nuevamente, si esta palabra ha sido de mucha bendición para su vida, pido a usted de que la comparta, que no se quede solo usted con la bendición. Comparta la palabra de Dios, comparta este mensaje, ¿verdad? Y si también usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, quisiéramos también que nos lo, pues queremos seguir orando por usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos.